cuando llegué tomé la peor decisión de mi vida, porque realmente fue la peor decisión de mi vida que poner todos mis ahorros en esa empresa. Había que dejar la plata 12 meses, creo 12 meses o 15 meses, no me acuerdo. Al fin, creo que al mes 13 ya el que era dueño, el que apareció acá, hizo un comunicado que ya no pertenecía más a la empresa. Las personas empezaron a desaparecer. Empecé a ver por todas las redes y en Google que había gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de Colombia, quejándose de que iban a hacer retiros, de que podían hacer retiros, y yo ahí fue cuando me cayó todo en frío de que había perdido. Perdiste ahí, Marco? Discúlpame la pregunta. Yo perdí $8.000, $8.000 perdí en ese momento. ¿Y cuáles han sido los resultados, hermano? ¿Cuáles han sido tus resultados el día de hoy? Tuve premiación de la empresa en la que hoy estoy haciendo lo que es retiro y eso ya cumplí más de $20.000 en retiro, sí, eso sí. Encontré el método Rise Up en ese momento, que era la estrategia que me brindaste, lo que utilizamos hoy en día y fue como que, wow. Bueno, Marquitos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tus resultados no solamente me impresionan a mí, sino impresionan a una gran cantidad de nuestra comunidad. En primer lugar, quiero agradecerte por eso. Y bienvenido, primero. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Javi. No, agradecido estoy yo hoy de estar acá con vos compartiendo no solamente lo que es la parte de la empresa, ¿no? Sino que acá en una entrevista poder, no sé, contar un poquito de lo que es mi experiencia, lo que he trabajado, vos has sido parte de esa experiencia, entonces para mí es un honor estar acá. Cuéntanos un poquito quién era Marcos antes, ¿verdad? Del trading y quién era Marcos antes de Rise Up. ¿Cuáles han sido toda su experiencia preliminar? Bueno, vamos, ¿por dónde arrancamos, no? Porque hay un batallón ahí atrás. Hay un batallón que ese batallón hoy en día es el que trato de que las personas eviten, ¿no? Ese camino. Eh, bueno, como vos decías, soy un padre de familia, estoy en pareja hace prácticamente 8 años, ¿sí? Soy papá de 3 hijos. Trabajé en una empresa acá en Argentina de servicio del peaje sería, ¿sí? Manejaba una grúa durante 14 años, ¿sí? Casi 14 años. Estuve trabajando en esa empresa, arranqué desde muy chico, arranqué a los 18 años. Fui viviendo en diferentes partes en diferentes ciudades, ¿no? Me fui mudando con el mismo trabajo. Me fui a trabajar al taller mecánico de mi papá, tuve unos años trabajando ahí en esa zona, en ese ambiente. Por ahí no era lo que yo quería en sí. Pero siempre con el trabajo, ¿no? Trabajo, 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 trabajo. Ya desde muy chico me sabía ganar la plata. Iba a la escuela, cursaba, terminé el secundario, terminé todo, siempre haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Siempre fui una persona que estudié y a la vez trabajé, iba intercalando, también era una persona a hacer mucho deporte, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol, siempre tuve como una pasión el fútbol. Y bueno, en un momento de la vida, a los 18 años entré en una empresa de grúas, donde quedé en blanco, acá en Argentina en blanco, tener un trabajo en blanco es muy importante, tenía un buen sueldo, para la edad que tenía ya estaba cobrando bien, vivía solo, alquilaba solo, ya me hice responsable de mí. Y luego de la pandemia fue cuando a mí me hizo un clic real la cabeza, ¿sí? Después de la pandemia fue. Yo en la pandemia creo que me agarré todos los COVID que había. Si había un COVID con un nombre y otro que lo fueron cambiando, bueno, me los agarré todos yo. Me agarré todos los COVID, la pasé mal, ¿sí? En varias ocasiones la pasé mal. Entonces, nada, después de la pandemia, que sinceramente en la pandemia malgasté mi tiempo. Ahí fue, creo que, donde me di cuenta de muchísimas cosas, porque empecé a ver, al tener tanto tiempo, yo perdí mucho tiempo con cosas, por ejemplo, yo tenía una PlayStation y jugaba a la PlayStation, era más chico, ¿no? Pero jugaba al PlayStation con amigos de otro lado y nos juntamos y hacer esos juegos que hacíamos cuando éramos chicos, cosas así que como para gastar tiempo. Y tiempo después me di cuenta que si yo hubiera agarrado ese tiempo, ¿no? Para educarme, para prepararme para algo, wow.
hubiera sido una locura. Pero me di cuenta igual, lo hice igual, porque lo hice después de la pandemia igual, cuando me hizo un clic la cabeza que dije, podría haber hecho un montón de cosas y no la hice. Ahí fue cuando se me prendió una lamparita y dije, yo tengo que hacer algo más que este trabajo. Pero no arranqué con lo digital, no fue lo primero, no fue lo primero. Arranqué con otros emprendimientos, aparte del trabajo. Teníamos el trabajo y a la vez hicimos otros emprendimientos como vender productos electrónicos, ropa en un momento también. Y fue un momento, ¿no? Donde salíamos de trabajar de nuestro trabajo para meternos en otro trabajo y seguir ocupando el tiempo del día. O sea, generábamos dinero, sí, porque los dos teníamos dos sueldos buenos que realmente lo malgastábamos porque éramos ese tipo de personas que decíamos, bueno, cobro tanto, no pasa nada porque total para eso trabajo, ¿no? Entonces, tarjeta de acá, tarjeta de allá, nunca nos faltó nada, pero era la forma que tenía de ver, ¿no? En ese momento. Y, y esa situación me devastó, fue cuando dije, no tengo tiempo acá, no tengo tiempo después porque cuando me voy me tengo que salir a vender lo que estábamos emprendiendo y dije, no es por acá, no es por acá. Y ahí arrancó el tema de lo digital, pero no lo digital, sino que siempre a mí me interesó el Bitcoin, siempre me llamaba la atención el Bitcoin, las criptomonedas. Ahí arrancó el trading, ahí entró el trading en mi vida al tanto buscar cosas de Bitcoin, empezó el trading, empezaron los anuncios en Instagram de los gurús, los primeros gurús que tuve. Primero que nada fue YouTube. Arranqué con YouTube, con videos. Por lo menos en YouTube sí aprendí a crear una cuenta, aprendí algunas cosas básicas, pero realmente me di cuenta después con el tiempo, ¿no? Que YouTube te venden una estrategia, la otra estrategia, y la estrategia más ganadora del mundo y es todo mentira. Realmente no es como lo venden, no es como funciona y detrás de toda estrategia que hay algo. Siempre hay algo, hay una venta, siempre hay algo que te lleva a buscar algo más, ¿no? Y me pasó con la primera empresa que empiezo a invertir en trading y el curso salía 150 dólares. Está bien que en ese momento el dólar no valía lo que vale hoy, ¿no? Pero era una gran inversión. Y ahí arranqué con el primer curso, que fue una estafa total. La estrategia que me enseñaron no funcionaba. En vivo tampoco funcionaba porque el mismo educador operaba en vivo y nunca era el día del mercado. Nunca era el día del mercado y nunca se iba a profit. No tuve resultado. Pasé a la segunda. La segunda viene de la mano de una persona, de una persona que es, o sea, cercana al pueblo donde yo vivo, ¿no? Una persona de donde estoy. Eh, Habíamos visto que tenía un perfil en Instagram que andaba por Cuba, por Dubái, por todos lados, ¿no? Y que él vendía que hacía trading. Entonces dijimos, listo, acá está. La persona de confianza, la empresa que estaba buscando y así contactamos a una persona X. Esa empresa vos hacías una inversión de 100 dólares, por ejemplo, de 100 dólares como mínimo y accedías al curso de trading, accedías a ciertos paquetes y a la vez eso que vos invertías, esos 100 dólares, al fin de mes te daba un 10 o un 12% de retorno, ¿no? Acumulativo. Y encima de eso, así interés compuesto. O sea que si vos invertías 100 dólares, al mes ibas a tener 110 dólares de ganancia. Y al siguiente mes ibas a tener interés compuesto del 10% de 110. ¿Sí? O sea que la vuelta era genial, era buenísimo. Imagínate para una persona que escucha eso y de confianza, ¿no? Era la mejor inversión de mi vida. Fue una locura porque imagínate que para mí era algo, estaba manejando una grúa y de golpe me subí a un auto, fui a Buenos Aires, fui a un evento de una empresa así, todos saltando, todos gritando, dije, estoy en el mejor lugar del mundo, ¿no? Me contagié de todo eso. Y cuando llegué tomé la peor decisión de mi vida, porque realmente fue la peor decisión de mi vida que poner todos mis ahorros en esa empresa. ¿Cuánto perdiste ahí, Marco? Discúlpame la pregunta. Yo perdí $8.000.
$8.000 perdí en ese momento. ¿Y cómo saliste de eso, hermano? O sea, es decir, ¿cómo le diste vuelta a eso, verdad? Y cómo está, o sea, cómo llegaste al punto en el que estás ahora, ¿no? Porque ahora, evidentemente, la historia es diferente. Tuve un tiempo largo siguiendo por mi propia cuenta. En ese momento solamente trabajaba con binarias yo. Trabajaba muy bien con binarias, tenía buenos resultados, pero eh, no tenía la disciplina, no tenía la disciplina, no tenía... eh, me faltaba el reto, ¿no? Me faltaba una cachetada a veces en algunas ocasiones de alguien para que me haga entender situaciones. Yo creo que la realidad es, me faltaba muchísimo de cambiar hábitos, ¿sí? Cambiar hábitos, mentalidad, me faltaba disciplinarme. Esa es la palabra, disciplina. Y hacía todo lo que no tenía que hacer, pero cuando hacía las cosas bien me salían. Cuando uno hacía las cosas bien, pero eso lo mantenía 3 días, 4 días, no lo mantenía, no era constante en lo que estaba haciendo. Vivía con el teléfono mirando videos de trading, vivía todo el día pensando en trading, hablaba de trading todo el día, hasta solo con la pared, no me importaba, pero no hacía lo que tenía que hacer. Era así de simple, no estaba haciendo lo que tenía que hacer y eso me llevó a perder muchas cuentas, quemé muchas cuentas. Eh, Cuentas de fondeo. Las cuentas de fondeo que he perdido, compraba cuentas de 10.000 en ese momento que salían $100 y las mantenía, las llevaba muy bien o pasaba la primera fase y las quemaba. Siempre tenía ese mismo problema, ¿no? Fue un problema que me llevó muchísimo tiempo resolver porque sinceramente era una persona que venía avanzada en lo que estaba haciendo y le estaba poniendo muchísimas ganas, pero no tenía resultados como lo estaba esperando. Y en un momento hasta decidí no continuar con lo que son academias, ¿no? Ya no seguir con academias, no estar más. Y llegó otra empresa más, otra que me llamó la atención. Me escribió una persona que teníamos contacto en ese momento, que teníamos buena relación. Me escribió y me dijo, viene a Latinoamérica X Academia, viene en sociedad con otra, van a venir a romperla en Latinoamérica, tienen un educador, tienen un educador que es conocido en todo el mundo, que es rentable, que tiene más de 10 años y bla, bla, bla. Me vendieron al trader casi perfecto, ¿sí? Y en ese momento fue como que dije, no, ya está, lo pensé, lo analicé. Era un tal Javier Vázquez Palacios el que venía a trabajar en esa empresa. No sé si lo conoces, pero bueno, en ese momento yo no conocía lo que era programación neurolingüística, no sabía lo que era el método RiseUp, no sabía absolutamente nada, nada, solamente tenía estrategias, ¿sí? Tenía combinación de estrategias, tenía buenos resultados y tenía algo que era un vacío. Tenía una parte interna mía, era un vacío, era algo que faltaba llenar para explotar. Tenía el equipo, tenía las personas para ayudar, yo era una persona que siempre estaba disponible, hasta desde el móvil que manejaba, pero me estaba faltando eso, el resultado ideal. Y, y ahí fue cuando apliqué PNL en mi vida. Ahí fue cuando apliqué programación neurolingüística y cambié hábitos. Encontré el método RiseUp en ese momento, que era la estrategia que me brindaste, lo que utilizamos hoy en día, y fue como que, wow, me cambió todo, me cambió la forma de ver el trading. Dejé de verlo, yo era una persona que le buscaba todo lo complicado. Sentía que el trading había que buscar la forma química con nuclear, con algo, tenía que hacer un experimento casi de la NASA, ¿no? Para viajar a otro planeta para poder que el trading se dé. Y entendí que el trading era mucho más sencillo que eso. Era aplicar algo que funciona en esa zona que funciona y no
meterse más al mercado. Es Y esperar el momento. tremenda historia, Marquitos. La verdad que sí, yo aplico programación neurolingüística porque creo que la gente a veces no tiene resultados en el trading porque tenemos muchas taras mentales que, como siempre decimos, ¿no? No es nuestra culpa, han sido impuestas por decisiones de terceros y que nosotros de niños las cogemos. Eh, ¿Y cuáles han sido los resultados, hermano? ¿Cuáles han sido tus resultados el día de hoy? ¿Cuál es eso después del método Rise Up? Eso después, me has contado muchos detalles que yo no sabía, ¿ah? Que cómo me vendieron cuando yo llegué a Argentina. Pero, ¿cuál ha sido ese resultado? Tuve premiación de la empresa en la que hoy estoy haciendo lo que retiro y eso ya cumplí más de $20.000 en retiro, sí, eso sí. Entonces, Vamos, desde que tú estás con el método Rise Up, ya has superado los $20,000 en retiros, o sea, cash, sí, billetes sí, sí. para tu familia. Es, es lo que necesito para vivir y es lo que sé generar para vivir hoy. Porque en base al método y a lo que yo trabajo mes a mes, ¿no? El porcentaje, por el tamaño de cuenta que tengo, me da ese capital. Y Marcos, ya para finalizar, hermano, la entrevista, agradeciéndote tu tiempo y todo lo que nos has compartido, ¿tú qué le dirías a una persona que todavía no tomó la decisión de iniciar con el método Rise Up? Tú que has pasado por un montón de experiencias previas, has sido estafado, pero tu deseo por aprender nunca se truncó, ¿no? Y mucha gente se hubiera truncado, la verdad, mucha gente hubiera desistido de haber intentado y que le salga mal, y luego intentar y que le salga mal, y luego intentar y que le salga mal. Mucha gente realmente hubiera desistido ya de intentarlo. Entonces, para esas personas, ¿tú qué le dirías sobre el método Rise Up? Bueno, primero que nada, una persona que, como decís vos, una persona como yo que pasó por todas las experiencias, ¿no? De muchas academias, de pasar por muchas academias, de pasar por un sistema piramidal, de pasar por muchísimos gurús del trading. Eh, realmente a esa persona que está enfocada realmente y quiere el trading como estilo de vida, quiere realmente dejar el lado de lo tradicional, ¿no? Apalancarse, ¿no? De una empresa que tiene resultados visibles, ¿no? Porque no solamente es que es visible, porque no hace falta que mostremos o saquemos una chapa acá, ¿no? Diciendo que tenemos los títulos. Lo hacemos en vivo. Nosotros tenemos una forma de mostrar el antes y el después y lo hacemos en vivo. Lo trabajamos en vivo y lo venimos trabajando hace meses en vivo teniendo los resultados. Y esa persona que realmente quiere aprender trading el día de hoy, tiene que entender que el trading no es solamente aprender una estrategia. Que el trading no es solamente aprender una estrategia. Que la formación solamente, no solamente en lo técnico, sino que en lo personal, porque el trading te cambia el estilo de vida. El trading te cambia el estilo de vida totalmente, te educa. Y la programación neurolingüística es el plus, la pepita de oro que nos está faltando a los traders, que les está faltando a la mayoría de las personas que están en proceso, la mentalidad. Me encanta. Querido Marco, te agradezco tanto, hermano, por todo tu tiempo. Vamos a tener otra entrevista más para que nos sigas compartiendo. Pero agradecerte y felicitarte, hermano, por ser una inspiración para mí, también para no parar, para continuar en este proceso. Así que gracias, hermano, y gracias por todo lo que haces.